Continuando entonces con el tema de las bases de planeación de la producción, a continuación vamos a abordar un video en el cual trabajaremos la base de planeación propia de los sistemas Make to Stock, es decir, una base de planeación de la producción tipo contra inventario, es decir, de fabricación o producción contra inventario. Continuando entonces con la planeación de la producción y la temática de bases de planeación, vamos a abordar ahora la base de planeación contra inventario. La base de planeación contra inventario es propia de esos sistemas que tienen como objetivo o propósito de producción Make to Stock, es decir, hacen contra inventario. Estos sistemas Make to Stock tienen como característica que la demanda que satisface es una demanda con mucha variabilidad, lo cual los lleva a ellos a manejar algo que se llama stock de seguridad, o simple y llanamente su demanda la tienen planeada para satisfacerla de tal manera que ellos revientan al máximo su tasa de producción y la satisfacen a punta de inventarios. También pasa algo fundamental en esto, y es que los sistemas Make to Stock que utilizan esta base de programas de planeación contra inventario trabajan algo que se llama demanda diferida. En algunos casos se puede dar esta situación y en otros casos pues no se da. Ahora vamos a abordarla para que ustedes lo entiendan. Base de planeación contra inventario. Esta base de planeación entonces supone que mi sistema productivo va a trabajar generando inventarios. Por eso es Make to Stock. Para el ejemplo vamos a utilizar un sistema similar al de la base de planeación contra pedido, donde tenemos una capacidad dada por un sistema que funciona con un solo turno, una longitud de turno dada en 8 horas por turno, donde trabajamos con 22 días hábiles por mes para un único medio de trabajo. Además de eso, las pérdidas de tiempo G1, G2 y G3 están dadas por 1 hora al mes por G1, 7 horas al mes para G2 o pérdidas de tiempo administrativas, y 3.5 horas al mes por G3 o pérdidas de tiempo por eventos imprevistos. Continuamos con un tiempo estándar por unidad de 1.2 horas, lo cual nos lleva a una capacidad disponible en horas mes de 164.5 horas. Y con ese tiempo estándar, esas 164.5 horas nos permiten fabricar o tener una tasa de producción disponible máxima de 138 unidades al mes. Entonces, para este sistema vamos a utilizar esta base de planeación. Permítanme la amplíe un poco para que lo vean mejor. Primer caso, cuando mi sistema maneja dos características. Primero, se trabaja un stock de seguridad como una fracción porcentual o como un porcentaje de la tasa de producción o de la demanda con el propósito de satisfacer estos picos. Es decir, en algunos periodos se puede presentar alguna demanda superior a la pronosticada, entonces hay que tener un inventario adicional para no generar escasez. Es decir, para que cuando el cliente vaya encuentre el producto. ¿Listo? Y además de eso, el inventario, para este caso, se va a utilizar para absorber las variaciones dentro del mismo periodo. Es decir, no se presenta demanda diferida o no se admite demanda diferida. Eso quiere decir que el cliente llega, si no encuentra el producto, se va. Y el sistema pierde la venta de ese producto en ese periodo o en futuros periodos. Claro, a diferencia de la demanda diferida, lo cual quiere decir que el cliente llega a comprar el producto, si no lo encuentra, admite que se le entregue posteriormente. Claro. Entonces, el primer caso, que es el que vamos a analizar, es como cuando nosotros vamos a comprar, por ejemplo, una cerveza fría
que llegamos a un negocio, la solicitamos y si nos dicen que no hay, pues nosotros no nos quedamos con las ganas de cerveza hasta cuando ellos la tengan, simple y llanamente migramos a otro punto. ¿Claro? Entonces, vamos a generar nuevamente una demanda que se encuentre alrededor de nuestra tasa de producción. ¿Listo? Hemos definido previamente un stock de seguridad del 10%. Y aquí vamos a encontrar entonces nuevamente periodos, la demanda, mi tasa de producción máxima, la cual es igual a la tasa de producción disponible calculada. ¿Listo? Mi tasa de producción usada, la cual para este tipo de sistemas va a ser la demanda, ¿vale?, incrementada en el 10%, para poder generar un inventario positivo. El inventario negativo se genera cuando hay escasez, es decir, cuando la demanda del periodo es mucho más alto que lo que yo puedo producir. En estos casos se genera inventario negativo, ¿claro? O escasez, como también se conoce. Y nuestra capacidad utilizada, que es el porcentaje, está dada en porcentaje y es el equivalente a la tasa de producción en relación con la demanda o la demanda en relación con la tasa de producción utilizada. ¿Listo? Entonces generemos de manera aleatoria, generemos una demanda que se encuentre en niveles alrededor de nuestra tasa de producción para poder evaluar los casos donde está más bajita o donde es superior. Entonces vamos a generar alrededor de 100 unidades. Y por encima pongámosle 160. Generamos el número aleatorio, lo corremos y tomamos estos números. Como ustedes ven varía, y para evitar esta variación cada vez que hagamos una operación, lo que hacemos es fijarlos. ¿Listo? Es decir, copiamos y estos mismos números los pegamos, pero solamente el valor, ya no con la fórmula. Con esto ya nos queda fijo. Listo. Entonces, para el primer periodo nosotros tenemos una demanda de 109 unidades. Pero por disposición del sistema, debo tener un 10% en stock de seguridad. ¿Claro? Eso quiere decir que debo producir ya no 109 unidades, sino que tengo que producir 120 unidades. Es decir, mi demanda incrementada en un 10%. A una tasa de producción máxima de 138 unidades, voy a producir solamente 120, lo cual implica que voy a utilizar solamente un 86.96% de la capacidad de mi sistema. Y que voy a generar 109 unidades para consumo en demanda, más 11 unidades que voy a tener en ese periodo como inventario para cualquier posible variación en los niveles de demanda en ese periodo. Y acá tengo mi inventario positivo de 15 unidades. Acordémonos que es para satisfacción en el mismo periodo, por lo tanto no las voy a ir acumulando. Esto es como si tuvieran caducidad. Para el siguiente periodo tengo 146 unidades de demanda, lo cual es superior a mi tasa de producción. Por lo tanto, en este sistema mando la tasa de producción al máximo, pero acuérdense que tengo que dejar un 10% o tengo que generar un 10% adicional de la demanda como stock de seguridad, lo cual implica que tengo que hacer un total de 161 unidades. ¿Vale? Como tengo que hacer 161 unidades, quiere decir que tengo que hacer 138 y conseguirme de algún lado 15, porque mi capacidad va a estar siendo utilizada en un 116%, es decir, ese 16.67% adicional que voy a necesitar a mi capacidad, tengo que conseguirlo. ¿Conseguirlo cómo? Bueno, lo vamos a ver posteriormente. Puedo utilizar una estrategia que sea de ampliación de capacidad, por ejemplo, programo turnos extras, programo horas extras, programo un turno adicional, alquilo capacidad en otro sistema productivo similar que pueda confeccionar o producir esas unidades, compro a otro proveedor que genere exactamente el mismo producto con condiciones muy similares a las mías
en términos de calidad, etcétera, ¿vale? Le compro la producción a ese otro proveedor de manera tal que complete este 16.67%, ¿vale? Lo cual es el equivalente a 15 unidades y las genero en inventario. Y así sucesivamente, periodo a periodo, ¿vale? Donde, por ejemplo, para el periodo 12, tengo una demanda de 128 unidades, tengo una tasa de producción de 138, claro, pero, vean esta característica, como mi inventario debe manejar un stock de seguridad equivalente al 10% de la demanda, entonces este 128 se me incrementa en 12.8 unidades. 12.8 unidades, que sería el 10%, pues lo redondeamos a 3 unidades, de tal manera que mi tasa de producción no me alcanza a producir las 141 unidades que necesito, por lo tanto tendría que conseguir capacidad adicional para poder tener 13 unidades en inventario. Claro, así funciona este sistema. Vamos a tomar con esta misma demanda el otro caso, y es cuando mi inventario sí puede ser utilizado para satisfacer variaciones en periodos futuros. ¿Qué quiere decir esto? Sencillo, que si en algún periodo yo tengo unidades en inventario que no consumo en ese periodo, estas unidades las puedo utilizar para futuros periodos. ¿Listo? Este inventario puede ser consumido en futuros periodos. Y supongamos que arranco el sistema con un inventario inicial de 10 unidades. Entonces, ¿cómo funcionan estos sistemas? Nuevamente mi demanda, mi inventario inicial, que son unidades que me quedaron de periodos pasados. ¿Listo? Mi tasa de producción nuevamente sigue siendo exactamente la misma tasa de producción disponible para el periodo, la cual, acuérdense, puede variar si varían las condiciones de capacidad en alguno de estos periodos. Continuando con esto, entonces, para mi primer periodo, tengo una demanda de 109 unidades. Listo, no tengo inventario negativo en un periodo anterior. Entonces, mi inventario inicial más mi tasa de producción menos mi demanda me va a dar el inventario. Listo, repito, mi inventario inicial más o mi inventario del periodo anterior más la tasa de producción de este periodo menos la demanda de este periodo menos el inventario negativo del periodo anterior me va a dar mi inventario. Vamos a hacer un brinco grande acá, por ejemplo. Vamos a generar que en el periodo 3 tengo, por ejemplo, 500 unidades de demanda. Se me altera fuertemente el sistema. Vamos a ponerle 400. Es un número bastante grande. 300 unidades. ¿Cómo funciona? Entonces, periodo 3. Mi inventario del periodo anterior, mi inventario positivo del periodo anterior, más la tasa de producción van a ser las unidades de ese periodo, van a ser las unidades que voy a tener disponibles para poder absorber la variación de la demanda y alguna demanda diferida que tenga de algún periodo anterior. Entonces, 31 unidades de inventario del periodo anterior, del inventario J-1, del periodo J-1, más la tasa de producción del periodo J, menos la demanda del periodo J, menos el inventario negativo del periodo J-1, me va a dar mi inventario. Lo hacemos numéricamente. 31 más 138 menos 300 menos 0 me va a dar menos 131. Como me da menos 131, quiere decir que tengo un inventario negativo, es decir, un faltante de 131 unidades en ese periodo.
ese faltante me admite que pueda ser satisfecho en un periodo futuro. Voy a cambiar acá la demanda por una bajita, por ejemplo, 50. 30. Bien bajita. Entonces, para el siguiente periodo que voy a tener, una demanda de 30, que es la demanda de ese periodo, más una demanda diferida del periodo anterior de 131. ¿Cómo se comporta el sistema? Inventario positivo del periodo anterior, 0. Es decir, inventario positivo del periodo J-1, 0. Más tasa de producción del periodo J, menos la demanda del periodo J, menos el inventario negativo del periodo J-1, me va a dar como resultado menos 23. Y volvamos a hacer el cálculo acá, para que ustedes lo vean. Inventario positivo del periodo J-1, 0. Más tasa de producción del periodo J, 138. Menos demanda del periodo J, 30. Menos inventario negativo del periodo J-1, 131. Igual a menos 23. Como es negativo, lo ponemos como inventario negativo, 23. ¿Claro? Para el siguiente periodo, nuevamente, y vean que aquí, a diferencia del periodo pasado donde utilizamos capacidad utilizada y la calculamos porcentualmente porque generamos una tasa de producción usada, aquí no lo tenemos simple y llanamente porque el sistema bajo esta condición utiliza todo lo que puede producir. Siempre que convoca producción hace todo, no hace una parte. Entonces, por eso siempre tenemos 138. Por lo tanto, nuestra tasa de producción utilizada va a ser 138, o sea, la misma tasa de producción máxima. Y por lo tanto, nuestra capacidad utilizada siempre va a ser el 100% o una adicional. O sea, va a estar por encima del 100%. Listo, siguiente periodo. Inventario negativo del periodo J-1, 23. ¿Listo? Inventario positivo del periodo J-1, 0. Tasa de producción de ese periodo 38 y demanda del periodo J 128. Entonces, inventario positivo del periodo J-1, 0, más tasa de producción del periodo J 138, menos demanda del periodo J 128, menos inventario negativo del periodo J-1. Ese resultado me va a dar este valor. Siguiente periodo. Inventario positivo del periodo J-1, que es 0, más tasa de producción del periodo J, que es 138, menos demanda de ese periodo, que es 114, menos inventario negativo del periodo J-1, que es este valor. El resultado va a ser 11 unidades positivas y por eso va a inventario positivo y se nos acabó el inventario negativo. Es decir que estas 131 unidades que se fueron generando en el periodo 3 se terminan absorbiendo al cabo de 3 periodos. Por eso se llama inventario para variaciones, para absorber variaciones en periodos futuros, o demanda diferida, porque me la absorbe en periodos futuros. ¿Claro? Entonces, señores y señoras, señoritas y señoritos, así funciona nuestra base de planeación contra inventario. Acuérdense, es utilizada en sistemas que funcionan bajo el propósito Make to Stock, es decir, su propósito es generar contra inventario de dos maneras: o generando la demanda más un incremento por un stock de seguridad determinado para cubrir posibles variaciones en la demanda de ese periodo, o reventando la tasa de producción al máximo y generando inventarios con el propósito de satisfacer demanda de ese periodo o de periodos futuros. Es decir, un inventario que puede ser acumulable o utilizable en periodos futuros.
espero que haya sido claro este ejercicio. Espero que hayan entendido cómo funciona esta base de planeación. Cualquier duda, no piensen dos veces contactarme. Con mucho gusto les aclaro la duda o se las amplíe más. Esperemos que sea la primera opción. Y continuamos posteriormente en otro video con el tema de bases de planeación haciendo ampliación de capacidad. Es decir, cuando tenemos periodos en los cuales nuestra capacidad excede la de la tasa de producción en condiciones normales y tenemos que hacer una ampliación de capacidad vía horas extras o vía turno adicional. ¿Listo? Para no tener que comprar producción en otro lado o no generar demanda diferida o escasez. Muchas gracias. Nos vemos en una nueva oportunidad. Bueno, espero que haya quedado claro el tema de la base de planeación contra inventario. Recordemos que esta es una base de planeación que se utiliza en los sistemas cuyo propósito es make to stock, es decir, hacer contra inventario. Cualquier duda, pregunta o comentario pueden hacerla a mi correo electrónico o en la plataforma que tengamos disponible y habilitada para desarrollar esa actividad. Nos vemos en una próxima ocasión con otro video sobre la última de las bases de planeación. Adiós.